yo recuerdo en el pasado que vos venías y a cualquiera del oficialismo me decían, ¿por qué te gusta Roberta? Porque en 30 segundos fulmina al enemigo. Era como rápida, lúcida, inteligente, un gran cuadro, te lo quería decir porque tengo un gran afecto por vos y eso se generó el año pasado. Bueno, gracias. Ahí está, te lo tiro así. Traté de compactar en 8 o 10 preguntas lo que quiere saber la gente. Lo que la gente quiere saber hoy es si se viene el IFE 4 y yo arrancaría la entrevista por ahí, Roberta. Bueno, mira, primero te cuento que, bueno, gracias por la invitación, no, obviamente, por favor. Pero te cuento que el ingreso familiar de emergencia, que fue una política, una decisión del gobierno nacional a partir de un decreto del presidente de la Nación, Alberto Fernández, alcanzó a acompañar y asistir en términos económicos a casi 9 millones de familias argentinas. Cuando Alberto firma el decreto para hacer eso, porque claramente las medidas de protección en términos sanitarios eran medidas que tenían que ver con el aislamiento y demás, sabíamos que una cantidad importante de personas no iban a poder salir a buscar un ingreso, a las personas que viven de un ingreso que no es estable, que no viven de un trabajo registrado. Y entonces firmó un decreto para tomar esa decisión en función de una medida excepcional por única vez. Por supuesto, casi 9 millones de familias argentinas es enorme en términos presupuestarios, eran 10.000 pesos por familia. Después, por supuesto, se fue extendiendo la pandemia y entonces hubo que tomar decisiones y así sucedió 3 veces que el presidente de la Nación firmó el decreto del ingreso familiar de emergencia y se pudo asistir a tantas familias argentinas. Ahora se está evaluando porque la verdad que no estamos en la misma situación en términos de cómo esas familias salen a buscar su ingreso familiar. Las familias que trabajan en la economía informal o los monotributistas A y B o los trabajadores o trabajadoras de casas particulares en muchos lugares han vuelto a tener su fuente de ingreso familiar y a volver a conseguir, digamos, su trabajo diario, su tarea diaria. Así que se está evaluando cómo se sigue, se está evaluando la pertinencia, pero además la capacidad del Estado de seguir incorporando, por supuesto no en la ayuda, porque claramente nosotros vivimos en una Argentina donde los chicos y los grandes tienen una cobertura, tienen un ingreso de carácter alimentario para todos y para todas, la asignación universal y el salario familiar para los chicos, para los más grandes las jubilaciones. Así que ver cómo se continúa asistiendo a esa población. O sea, no podemos confirmar que se viene el IFE 4. No se puede confirmar que el IFE 4 se está evaluando y lo está evaluando obviamente el equipo económico del gobierno. A ver, Mario, resumí la de Mario porque hay un montón. Hola, Vivi, quería que le preguntes a la directora sobre el pago del IFE y cómo poder cobrar una pensión no contributiva por ser enfermo oncológico. Mira, hay mucha gente lo del IFE ya lo contesté, sí. Pero las pensiones no contributivas hay distintas pensiones, invalidez, vejez y madre de 7 hijos. La pensión por discapacidad es una pensión que se otorga en otro organismo, que se otorga en la Agencia de la Discapacidad, que es otro organismo, pero nosotros obviamente asesoramos en nuestras oficinas y de hecho después liquidamos la pensión. Tiene que iniciar el trámite en nuestra oficina, por supuesto lo tiene que hacer a partir de un turno, no puede... no estamos tratando de que no se genere demanda espontánea en las oficinas justamente porque tenemos un sistema de turnados que nos permite evaluar bien cada cuántos minutos ingresa una persona nueva a la oficina, no generar ninguna cuestión de riesgo, así que puede sacar un turno en la oficina de ANSES más cercana y llegar con su certificado de discapacidad, iniciar el trámite, pero después lo otorgará la agencia que se encarga de las personas con discapacidad, si tiene o no el derecho, en función de la cantidad de porcentaje de discapacidad y demás. Pero que no duden ir a la oficina de ANSES porque ahí obviamente lo van a poder asesorar. Señora Viviana, ¿me se puede decirle a la señora Roberta que es imposible anotarse a un plan social sin intermediarios? ¿Esto es así? Mira, los planes sociales que son de otro ministerio, que son los programas, potenciar trabajo, que tienen que ver con la capacidad de personas que no pueden entrar al mercado formal de trabajo, porque justamente, yo te quiero decir algo primero para encuadrar la respuesta y para que esta persona escuche con atención y quienes nos están escuchando. Nosotros como gobierno creemos que poner en marcha a la Argentina es generar trabajo, que gobernar es generar trabajo y que nuestra responsabilidad es generar una Argentina de desarrollo, de producción, una Argentina que tenga la capacidad de cada persona realizándose y desarrollándose en función de lo que puede dar y lo que puede dar una persona que tiene edad de trabajar, de 18 hasta que se jubila, es justamente tener un trabajo. Ahora, poner en marcha la Argentina va a llevar un tiempo. De hecho, cuando arrancamos nuestro gobierno el 10 de diciembre, teníamos un programa
programa que tenía que ver con justamente poner a la Argentina de pie. Claramente la pandemia complicó la situación, pero nosotros seguimos, digamos, teniendo ese mismo programa. Seguimos creyendo que cada familia argentina tiene que tener su trabajo y de esa manera poder tener su ingreso. Como justamente la situación económica con la que asumimos era muy complicada y la pandemia, por supuesto, lo agudizó, hubo que poner en marcha distintas situaciones de emergencia. El ingreso familiar, de hecho, tiene que ver con una ayuda y una asistencia en la emergencia de la pandemia. Y los programas sociales tienen que ver con una ayuda en la emergencia para aquellas familias que no pueden acceder al mercado formal de trabajo. Nosotros esperamos que esa emergencia económica vaya transitando un camino en donde después cada persona pueda tener su ingreso. Entonces, esos programas son programas de emergencia. Tienen que ver con recrear situaciones de tarea y de trabajo a partir de las cuales se genera un ingreso desde el Estado, y esos programas, por supuesto, no pueden ser universales, digamos. Hay 28 millones de argentinos entre 18 y 65 años, de los cuales solo 9 tienen ingreso registrado a partir de un trabajo estable. Entonces, como justamente no puede ser una política universal porque son demasiada cantidad de personas y porque además nosotros creemos que como Estado tenemos que poner en marcha la Argentina a partir de la producción y el trabajo, esa situación es la que hace que haya distintas unidades ejecutoras, municipios, organizaciones, distintas situaciones en las que se incorporan las personas a partir de poder, digamos, necesitar este programa se llama Potenciar Trabajo. Todo esto es del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, no es del organismo, claro. Pero a mí me gusta decir que nosotros como gobierno tenemos que ser lo suficientemente inteligentes y tener una mirada estratégica, por lo tanto, lo que tiene que ver con la asistencia a las personas desocupadas es una información que nosotros desde ANSES también nos interesa porque nos preguntan, así que de paso le contestamos. Mecho, entre pregunta y pregunta, ¿sos la favorita de Cristina? Ah, no, bueno, eso hay que preguntarle a Cristina. Me encantaría. ¿Te encantaría? Pero no contestaría nunca eso, porque nunca contestaría algo que le toca una pregunta contestar que a ella. A ver, preguntan acá, ¿cómo hacer para que nos actualicen los saberes por discapacidad? Bueno, ahí hay como dos situaciones, así como explicábamos recién. ¿Es para tu área? Es también para mi área. La mandamos a desarrollo. No, es también para mi área. Puedes sacártela de encima, pero la verdad que la gente preguntaba mucho sobre discapacidad. Sabes que yo soy trabajadora social y creo que ANSES es el organismo que tiene por objetivo principal la justicia social, la igualdad, esto que el presidente plantea de empezar por los últimos para llegar a todos. Bueno, ANSES tiene la enorme responsabilidad de llegar a todos y nunca dejar solo a los últimos, pero llegar a todos. Entonces, esta situación, digamos, donde nosotros asistimos a trabajadores que tienen su salario familiar y por eso tienen justamente una asignación de carácter alimentario para sus chicos, o asistimos a los jubilados que trabajaron toda la vida, o asistimos a las mamás de la asignación universal, hace que podamos tener un concepto de comunidad en donde cada una de las cositas, que por supuesto habla de particularidades, las podamos de alguna manera abrazar desde nuestro organismo. Así que cualquier pregunta social es nuestra también. ¿Cómo te tomó, digamos, este nuevo cargo en el medio de la pandemia? Porque habrá sido una locura, ¿no? Fue una locura. Fue una locura para todo el mundo, pero llegar ahí con todas las necesidades de la gente. Sí, pero fue llegar con la convicción de que era el organismo central para poder justamente acompañar a las familias argentinas en la pandemia. Y que ese organismo tenía que estar no solo abierto, no solo atendiendo, nosotros tenemos 13.000 compañeros trabajadores y trabajadoras en nuestro organismo con los que compartimos la actividad diariamente, tenemos 168 oficinas, 201 UDAI a lo largo y a lo ancho del país, tenemos una capacidad instalada en nuestro organismo, un área de sistemas que podía justamente estar a la altura de acompañar a las familias en un tiempo tan complejo como era la pandemia. Entonces, la primera sensación fue de, bueno, pongamos este organismo con la inteligencia que tiene que tener, que supo tener y la perdió en la gestión anterior, y pongamos a este organismo con la empatía que también supo tener, porque es un organismo empático, es un organismo que sabe lo que le pasa al otro. ¿Qué fue lo que más te impactó? Algo en particular. De las historias de la gente, de la vida de la gente, de la desesperación de la gente, de la angustia, algo en particular que recuerdes hasta acá. Lo que más me impactó es la necesidad de los jubilados y jubiladas argentinas de transmitir un mensaje de esperanza y de haber tenido la certeza de que habían construido sobrevivir a distintas crisis y que esta también
o sea, no me impactó una cosa negativa de hacerme cargo del organismo, al revés. La fortaleza de los jubilados y jubiladas argentinas que pudieran contar en su historia 65, 70, 80, 90 años, haber atravesado crisis, por supuesto, ninguna sanitaria, ninguna una pandemia, pero crisis económicas, institucionales, todas. crisis políticas, crisis de todo tipo durante la historia argentina en sus historias individuales, y poder dar cuenta de que ir resistiendo, digamos, esos tiempos de tragedia y poder dar testimonio de esperanzado de que se podía sobrevivir, me parece que es lo más importante que tiene nuestro organismo, porque después hay que decirle a los trabajadores y trabajadoras que tenemos, que a los que por ahí están en contacto con nosotros porque tienen una asignación familiar o porque justamente alguien tiene alguna pensión por discapacidad y demás, había que decirles, de esto vamos a salir. Podríamos decir, si te escucho con mucha atención, que uno, digamos, el momento de excepcionalidad de la pandemia y no estaría bien que yo diga que no me puede pasar una cosa que tiene que ver con que de alguna manera se pone una situación de emergencia tal como es una pandemia, una emergencia sanitaria de la que no hay registro, de la que no había ninguna memoria institucional en ninguno de los organismos del Estado nacional, ni provincial, ni de las ciudades. No había nadie que supiera qué se hacía frente a una pandemia. Por eso el valor de nuestro gobierno, y a mí me gusta decirlo y cada vez que puedo lo digo, de haber tenido un presidente que asumió la responsabilidad, y por supuesto un gobierno en quienes lo acompañamos, que asumió la responsabilidad de al mismo tiempo y en el mismo momento cuidar en materia de salud a los argentinos y argentinas, tomar las medidas que había que tomar, porque justamente había que preparar un sistema sanitario, al mismo tiempo asistir en términos económicos y sociales a los argentinos y argentinas que más lo necesitaban, pero también al sector privado, porque vos sabés que la asistencia al trabajo y la producción pagó el salario, el 50% del salario a más de 2 millones de trabajadores argentinos, justamente para ayudar económicamente a las empresas y hacer todo eso al mismo tiempo de ir imaginando y anticipando una tragedia que hubiese sido para mí insuperable para los argentinos, porque como los argentinos somos profundamente solidarios, los argentinos somos profundamente amorosos para con nuestra comunidad, para con nuestros vecinos, para con nuestros familiares, somos seres que queremos, digamos, que sabemos que no podemos de abrazar amor, como nos no gustaría podíamos ahora sostener lo que pasó en otros lugares, que fue que hubiera que ver a quién se elegía para salvarle la vida o ponerle un respirador. Haber tenido un sistema sanitario donde nadie haya tenido que elegir a quién se le salva la vida y a quién no, habla de la capacidad que tuvimos no solo como gobierno, sino como argentinos y argentinas que queríamos no tener que atravesar una situación de tragedia donde la miseria se pusiera sobre la mesa. Porque lo que yo digo es que lo que logramos con nuestro gobierno, por eso yo lo digo cada vez que puedo, estoy muy orgullosa de este tiempo y cómo atravesamos este tiempo, porque lo que logramos como gobierno de anticiparnos a una situación de tragedia de tal manera para ir tomando decisiones sistemáticas todas las semanas, todos los días, todos los meses, para no llegar a esa situación de la que no había cómo volver, digamos, de la que no había remedio, ¿no? De esa situación como ha pasado en otros lugares, de varias personas enfermas necesitando una asistencia y tener que elegir quién se salvaba y quién no. Eso, la verdad que habla de la Argentina que tenemos y cómo vamos a mirar Ahora voy para con más adelante. preguntas de la gente y le quiero decir que yo le voy a dar el papel y otros a Roberta y a Carlos para que se lo lleven, para que después respondan, Obvio. así nadie se queda con las ganas. ¿Qué te pasó a vos como mujer? Porque más allá de la igualdad y todo, las mujeres tenemos una sensibilidad extraordinaria, y te tocó estar en un lugar, digo, muy complejo, muy delicado, con tantas necesidades de la gente, o sea, gente en situación de calle, gente sin su trabajo, gente con hijos, o sea, ¿qué te pasó a vos, a Fernanda, en lo más profundo? ¿Tu crecimiento cuál fue? ¿Viste? Porque calculo que fue Sí. importantísimo, ¿no? Sí, pero tengo un ejercicio de tránsito sobre esto, ¿no? Sobre pararse en la esperanza y recuperarse rápidamente y decir rápidamente para dónde vamos y qué hay que hacer. Me gusta mucho una frase que dice que el futuro es nuestro por prepotencia de trabajo. Yo creo que cuando uno pone
en tarea todas las potencialidades y las capacidades, no de las personas, de las comunidades. Uno tiene la posibilidad de ver que hay un rol para las organizaciones sociales y los curas y quienes acompañan. El otro día el presidente de la Nación inauguraba un programa que va a construir 300 lugares para la atención primaria de los nenes más chiquitos, de los nenes recién nacidos a partir de los 45 días. Bueno, y celebraba esto del rol de las organizaciones sociales, de los curas. Cuando uno ve que en la comunidad cada uno tiene un rol, cada familia está atenta de lo que le pasa al lado y salimos de esa idea de pensar que hay una cosa de superación por esfuerzo propio, siento que incluso en la pandemia vamos a haber convertido muchas cosas de esta crisis en oportunidades, porque el nadie se salva solo también llegó para quedarse, como otras cosas de la pandemia, ¿no? Y esto tiene que ver con esto, ¿no? Con decir, durante un tiempo parecía que estábamos medios confundidos, ¿no? Comunitariamente, colectivamente, pensando que cuando uno ponía más esfuerzo llegaba a mejor lugar y pensaba que el Estado no tenía un rol en ese esfuerzo que había que poner individual de cada familia. Y entonces hubo un tiempo donde se trabajaba más horas, se ponía más esfuerzo y alcanzaba menos para llegar a fin de mes y la situación era... ¿Por qué? Porque había un Estado corrido de su responsabilidad. Entonces esto de pensar en que cada uno tiene un rol, pero es el Estado el que garantiza condiciones y que tu esfuerzo tiene un sentido y un recorrido y tu trayecto vital llega al norte que vos te propusiste, si el Estado te genera las condiciones y te da las oportunidades, es maravilloso. Porque yo... ¿Cómo hago para vivir todos los días? Y esto que vos planteás mientras tanto como mujer, claro, lo hago pensando en esto. Mira, cuando llegamos al gobierno y puntualmente yo al organismo, había computadoras sin entregar en un depósito, había vacunas sin aplicarse en un depósito, había casas del Procrear 11.000 que no se habían entregado a las familias, pero que además había una inversión de 1.200 millones por año para atender esas casas, para mantener esas casas, para brindar seguridad a esas casas, que todo ese dinero podría haber ido a créditos nuevos y a casas nuevas. Incluso había nenes que tenían que tener la asignación universal y no tenían. Entonces, ¿qué creo que pienso todos los días? Es cómo reparar ese daño de quienes pensaron que el Estado se podía correr y podía mostrar desinterés frente a que había nenes que no tenían su asignación, familias que no tenían sus casas, chicos que no tenían sus vacunas, estudiantes secundarios que no tenían sus computadoras, y ver todo el tiempo cuál es nuestro rol y justamente nuestro rol como mujeres. Bueno, es reparar ese estado de desinterés y mostrar mucho interés por lo que es la responsabilidad del Estado frente a la necesidad de construir condiciones para que cada familia, cada persona, cada ciudadano y ciudadana pueda, con su esfuerzo, llegar al objetivo que se propone en la vida.